365 Enlace Global, la gestión de riesgos nunca fue tan fácil, segura y eficiente. Desde formularios de debida diligencia personalizados hasta señales de alerta automáticas que detectan operaciones sospechosas, Riesgos 365 se adapta a tus procesos, dándote control en tiempo real. Con firma electrónica integrada, autoguardada, automática, garantizas la seguridad de la información, mientras que la plataforma 100% en la nube te da acceso desde cualquier lugar. Visualiza tus riesgos con claridad, prioriza según tu impacto y genera reportes normativos automáticamente, todo con un solo. Como les comentaba yo acá, hemos dividido la charla en dos, pues yo voy a hacer un tema importante sobre la política y como las estrategias que ustedes deben tener como empresa, ¿sí? Bien sea donde ustedes están ahorita, bien sea como consultores ustedes en este momento, o que de aquí a mañana pues tengan que hacer este reporte o este informe 08, pues vamos a mirar cómo lo podemos desarrollar. Y en esta primera parte, pues vamos a ver todo esto de lo que es el tema esencial que vimos, cómo básicamente la empresa debe tener una política de sostenibilidad, cómo la puede dejar documentada, qué debe ir en esta parte. Y seguidamente, pues Catalina nos va a hablar ya técnicamente, tiene un resumen bien interesante de cómo va a ser el desarrollo, digamos, del reporte 08. Entonces, dentro de todas las preguntas y las secciones, hay una que está encaminada a todos estos temas, digámoslo, de gobierno, ¿sí? La entidad empresarial pues tiene esa política de sostenibilidad formalmente aprobada, está documentada, existe un programa estructurado de sostenibilidad y siempre que lo tengamos en cuenta, cuando ustedes van a encontrar temas de sostenibilidad, tiene que hacer referencia a todo lo que va a ser cambio climático, a todo lo que va a ser parte económica de su organización, parte financiera, la parte social, la parte de recursos humanos. Son como 5 ejes estratégicos, sino que de una u otra forma, pues acá lo habla como sostenibilidad, pero hay que abrirlo en esos ejes que los estamos mirando. Dice, la política de sostenibilidad está explícitamente vinculada con su misión, visión o plan estratégico. ¿Existen procedimientos o indicadores que aseguren la aplicación de esta política de sostenibilidad? Y seguramente, pues estos indicadores, para eso habrá unos estándares especiales para poderlos medir en el tiempo. ¿Sí? Pues puede ser que existan políticas, pero que yo no las pueda aplicar, entonces pues necesitamos nosotros tener indicadores de medición. Y si la alta dirección revisa periódicamente estos avances. Acuérdense que de ahora en adelante, o lo que hemos venido diciendo, digamos, en algunos webinars que hacemos, es que la junta directiva de su organización, pues debe tener un comité especial para estos temas de sostenibilidad. O sea, va a ser un eje trascendental. Y tan es así que acá le dice que si la sostenibilidad está vinculada con la misión, la visión o el plan estratégico de la organización. Y sí, pues básicamente el último es si esto se aplica. O sea que no es letra que va a quedar ahí en los anaqueles, sino que es algo que va a tener la vivencia dentro de las organizaciones, como bien lo vamos a ver. Entonces, si existe esta política formal de sostenibilidad, es el cimiento, digamos, de toda la cultura organizacional. Sí, la transparencia, la ética, todas las acciones de impacto son esfuerzos aislados si nosotros no lo amarramos y no tenemos un eje conductor sobre todo lo que es el tema de sostenibilidad. Y vuelvo a decir, en el área de recursos humanos, en las cadenas de valor, en el tema que dice aguas arriba o aguas abajo. Entonces, toda esta política debe ser básicamente un imperativo ético para que las organizaciones lo conozcan, que trasciendan pues básicamente no solo de voluntades individuales, sino que blinde a toda la estrategia de la empresa frente a estos nuevos cambios que se están realizando. Y este sentido, el imperativo ambiental de Peter Kotler dice que el mensaje central es la sostenibilidad, no solo es una obligación moral.
¿sí? Porque tan es así, no es una obligación moral, pues básicamente lo que estamos haciendo por ahora, muchas empresas nos llaman que si esto es obligatorio, no, esto es voluntario, pero ya todo el ambiente, los cambios, la innovación ha llamado que es una estrategia esencial para la supervivencia empresarial. Y ustedes lo están viendo en todos los reinventos que se están haciendo, tanto de productos o servicios. Y dice, la pasión reflejada es un llamado urgente a que las empresas integren la sostenibilidad en su ADN. Esa es una ventaja competitiva que tenemos que verlo a largo plazo. Y resumen importante de este libro, pues las empresas deben presentar informes más humanos. La nueva medición ya no es solo de números, sino de el impacto que ellas generan, tanto en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo financiero. Y para eso también va a ser importante, no sé si Catalina o ella lo ha tocado mucho, todos esos temas materiales, esa doble materialidad que las empresas tendrán que hacer para estas mediciones. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se vive esa política? Pues son valores vividos diariamente, coherencia entre el discurso y la acción. ¿Sí? Yo puedo tener una muy buena política, pero resulta que no tengo programas de reciclar, no tengo programas de recursos humanos, programas de derechos con mis proveedores. Creamos entornos de respeto, inclusión y colaboración sostenida en el tiempo y estimula el bienestar, disminuye rotación, atrae talento y mejora calidad de vida. Traje algunas, por ejemplo, de enfoques de gestión, estrategias de avance. Acá hay una serie de mediciones, principales avances, ¿sí? Digamos que si yo utilizara GRI, pues hay uno que me dice, pues digamos, como esos temas materiales, y entonces yo digo, consolidar capacidades y promover conductas asociadas a la actuación íntegra, el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, velar por el cumplimiento legal, normativo, de prácticas de gobierno. Y seguramente, mire que dicen acá, tenemos 130 indicadores, 442 reportes recibidos, atendidos a través de una línea ética. Tenemos aprobación de todo lo que es gestión de riesgo y cumplimiento de prevención y lavado de activos. Pues bueno, esos son indicadores que de una u otra forma, a través de un estándar, como se llama GRI, pues básicamente yo puedo ir midiendo y controlando, digamos, esos modelos que yo estoy haciendo. Dice que los modelos de gobierno corporativo, control interno, gestión de riesgos y cumplimiento del grupo Nutresa son gestionados a través de práctica de líderes en el mundo y estándares globales. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros también, así como va a estar ahorita el reporte que nos va a explicar Catalina, pues al final ustedes van a tener que hacer un reporte general, pues para que lo entiendan sus grupos de interés, tanto internos como externos. Y pues para eso, pues se existen estos estándares para nosotros poder, todo lo que ellos le van a contar Catalina, lo podamos ver como unos terceros. Y traje este otro, pues el mensaje es, la sostenibilidad está integrada en la esencia del grupo desde sus orígenes, ¿sí? Entonces, la pasión reflejada en un profundo sentido de responsabilidad integracional inspirado por su fundador. Y la frase clave, procuramos dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Y así seguramente en empresas que ustedes están en este momento, pues también tienen mensajes centrales, mensajes inspiradores, promoviendo el progreso sostenible en Colombia y en Perú, pero sí hay temas importantes dentro de sus estrategias que reflejan pues su convicción de generar valor en un mundo en transición energética, poniendo a las personas y al planeta en el centro de nuestra estrategia. Entonces, eso va a ser importante. Y las marcas pues son coherentes con los valores. Demostrar compromiso, ser transparentes, apoyar a las causas, ¿sí? Cada uno de ustedes pues van a tener que tener esa coherencia con esos valores de vivir lo que nosotros estamos predicando, de lo que hemos estado haciendo. Y hay un tema muy importante, no lo dejen atrás, que es todo lo que es el tema de la innovación en nuevos modelos de negocio. Las empresas se están reinvirtiendo. Para eso ustedes necesitan temas de innovación, temas de marca, de producto, temas de tecnología,
para mirar cómo nos reconvertimos en nuevos modelos de negocio. Y entonces esas estrategias, pues básicamente son estrategias que construyen relaciones a largo plazo, aseguran la gobernanza, la ética, la transparencia, implementa prácticas responsables con el medio ambiente, mejoran el bienestar de los grupos relacionados y el objetivo pues básicamente es una estrategia corporativa donde realmente los participantes y los grupos de interés pues la puedan vivir. Eso era como la parte que yo tenía como preparado para que ustedes pues supieran un poco cómo a través de ese liderazgo de la alta dirección manifiestan esa capacidad para gestionar impactos, bien sean positivos o negativos, a largo plazo, cuando van generando sus nuevos productos y servicios. Y esa sostenibilidad estratégica pues va a implicar que cada decisión, desde el desarrollo de un nuevo proyecto hasta su disposición final, sea evaluada bajo esos criterios de valor. ¿De acuerdo? Pues eso es básicamente lo que yo les quería comentar sobre este principio que tienen estos reportes como tal, pero obviamente esto lo tiene que aprender uno a través del tiempo y muy seguramente lo que Catalina les va a explicar es que ya algunas empresas van a comenzar a reportar estos primeros pasos, ¿sí? Y es posible que para el cierre del 26 ya nos pidan, por ejemplo, ya el reporte general de todo este contenido. Eso era lo que yo tenía, Cata, como para que tú lo tuviésemos en cuenta de esta presentación. Listo, Osvaldo, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, esta presentación voy a estar en 3 pantallas. Voy a estar en la presentación que les traigo, en el XBRL directamente, y también voy a estar de una vez en el módulo de CIRFIN. ¿Listo? dale, perfecto, gracias. Entonces, bueno. Bueno, yo la acompaño por aquí, dale. Listo, sí, señor. Entonces, bueno, aquí vemos pues que este informe 08, si bien es algo regulatorio, como mencionaba Osvaldo, sigue siendo voluntario, pero pues ya tiene unos requisitos, o sea, ya es para unas empresas, ya forma parte de un requerimiento. Si bien al ser voluntario no genera ninguna multa, pues si varias empresas pueden entrar y validar en su módulo de CIRFIN, ya tiene ese módulo pendiente. Entonces, bueno, queremos hablarles como de una arquitectura de la sostenibilidad para entender qué es lo que nos están pidiendo en ese informe e incluso por qué lo piden. Todo y cada uno de los eslabones que estamos viendo aquí son temas que pide y que incluso si lo vemos como una escalera, los va desbloqueando tener muy bien estructurado el programa de sostenibilidad. Tenemos que hablar que la sostenibilidad tiene que partir de una estrategia. Entonces esa estrategia tiene que tener una misión, una visión y un contexto alineado con los objetivos estratégicos del negocio. Si tú lo puedes agrandar un poquitico más, si te da. Listo. Entonces, la materialidad tiene que ser uno de los momentos claves donde yo sé y entiendo cuáles son mis impactos reales y potenciales. También tenemos que tener la base de que para tener la gestión de esa materialidad yo tengo que tener unos planes, programas y proyectos que me llevan a validar unas metas, asignar unos responsables y tener unos KPIs, que generalmente es a través de un estándar internacional. Para que todo esto se cumpla yo tengo que tener una política, la cual me cubre todo el sistema. Entonces, vamos a ir en paralelo en el XBRL, donde yo tengo varias preguntas. Este es nuevo para contextualizarlos. Este tiene unos cambios para quienes lo realizaron el año pasado. Pusieron una nueva pestaña que es la de riesgos y oportunidades y unieron el económico con el financiero. Son menos preguntas más puntuales y con un grado de madurez de la sostenibilidad un poco superior. ¿Listo? Aquí nos pregunta el tema de la cadena de valor y si tenemos identificados también, por ejemplo, alianzas y contratos estratégicos con la cadena de valor, cuenta con un mapa o esquema de los procesos de cadena de valor. Entonces yo aquí tengo que ser muy estratégica y empezar a validar, bueno, tengo que hacer un listado de lo que yo hoy tengo. Por ejemplo,
yo hoy ya tengo mapeada mi cadena de valor. Dice, no, pues por ahora no. Entonces tengo que sentarme con el equipo, empezar a validar cuáles son los eslabones desde el inicio al fin de mi proceso y validar cómo les estoy generando a mis partes interesadas valor desde todo ese proceso. Eso nos ayuda a identificar también temas, por ejemplo, de riesgos y oportunidades que nos pregunta también. Nos pregunta qué regiones está impactando y qué mercado principal atiende. Aún no hay un Excel como el año pasado, pero pues también les animo a que de una vez lo validen directamente en el aplicativo porque el Excel no les permite tener las listas desplegables. Entonces, vamos a información general, que es un poco lo que les estaba hablando aquí, donde ya nos empieza a preguntar cosas muy puntuales sobre si la empresa tiene una política de sostenibilidad formalmente aprobada y documentada. Pero entonces, si yo todavía no tengo una estrategia, unos temas materiales, unos planes, programas y proyectos, unas metas, unos KPIs, pues esa política estaría solamente diciendo temas filantrópicos, pero no mencionaría todo lo que nos pide aquí. Por ejemplo, la política cuenta con un programa estructurado de sostenibilidad. La política de sostenibilidad está explícitamente, miren, explícitamente, tal cual como les decimos acá, en esa estrategia de visión, misión, visión y contexto, porque la super nos pregunta justo eso, nos pregunta si la política de sostenibilidad está explícitamente vinculada con la misión, visión o plan estratégico de la entidad empresarial. Aquí también viene esta parte que son los KPIs, donde nos preguntan si en la política, si existen procedimientos o indicadores, KPIs, que aseguren la aplicación de la política de sostenibilidad en operaciones. Aquí también tenemos algo que nos mencionaba Osvaldo, que es el tema de gobierno corporativo, donde nos pregunta que si existen procedimientos o indicadores que aseguren la aplicación de la política de sostenibilidad en las operaciones y cómo la alta dirección la revisa periódicamente. También nos pregunta si la política de sostenibilidad es conocida y o aplicada en los equipos de trabajo. También nos pregunta si se tiene que actualizar, si se tiene previsto actualizar esa política según diferentes cambios regulatorios. O sea, ¿qué tan listos estamos para asumir un cambio regulatorio, por ejemplo, en todos estos temas ambientales, al momento de que salgan? Aquí también nos pregunta cuáles son las áreas prioritarias y cuál es el rol principal para aprobar este programa, cuando hablamos de los planes, programas y proyectos. Que si se dan cuenta, es casi el centro de los eslabones que tenemos que ir juntando para tener un programa de sostenibilidad muy bien estructurado. Aquí ya nos pregunta si la entidad elabora y publica reportes periódicos. En este caso, por ejemplo, nos pregunta quién lo realiza. ¿Quién lo realiza? Si son consultores internos, si es cada uno de los procesos. Y aquí les quiero mostrar algo muy chévere. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos poner. Pero, por ejemplo, si yo no entiendo esta pregunta, aquí yo voy a referencias. Y en referencias me sale la explicación. A este ladito, si lo ven. Aquí abajito me sale. ¿Listo? Para que lo tengan súper en cuenta, que incluso si hay dudas, pues ahorita es mucho más fácil entenderlo. Aquí me pregunta unos marcos de divulgación, cuál estándar utilizo, si utilizo GRI, dice cuáles certificaciones cuento, ¿cierto? Y adicional me pregunta cuáles sellos, eso en información general. Vamos a seguir en la presentación. Entonces, por eso es lo relevante de tener a la estrategia de sostenibilidad como esa primer parte que yo tengo, porque también a lo largo del formulario me van a preguntar cómo yo logro vincular todas esas iniciativas a algo estratégico, ¿cierto? Cómo yo logro mostrar mi misión y mi visión en la estrategia de sostenibilidad y utilizan la palabra explícito. O sea, tiene que estar mencionada directamente en la estrategia de sostenibilidad. Entonces, de nuevo, es un llamado a entender que la sostenibilidad no tiene que estar aislada, sino que tiene que estar incluso conectada
con los objetivos estratégicos de mi negocio. Ya más adelante nos preguntan si esta visión de sostenibilidad es a largo, corto o mediano plazo. Porque la sostenibilidad yo no la puedo ver en un trimestre, yo la tengo que ver a mediano y largo plazo. También nos pregunta todo el contexto operativo, que era lo que les decía ahorita. Nosotros realmente tenemos identificada la cadena de valor, tenemos identificadas nuestras partes interesadas, nuestro mapa de proceso, riesgos y oportunidades. Aquí es uno de los eslabones más importantes. Aquí más abajito nos preguntan unos temas de la materialidad. Aquí en gobernanza es todo el tema de si involucramos a las partes interesadas en las tomas de decisiones, cuáles son nuestros grupos de interés más relevantes. Nos pregunta también, por ejemplo, cómo nos comunicamos con ellos, qué canales tenemos abiertos. Por eso es tan importante tener levantada la matriz de necesidades y expectativas con las partes interesadas, porque nos va a ayudar a ver y a medir realmente cómo nos comunicamos, cuáles son las necesidades de ellos y también pues a tener una comunicación más transparente. Cata, yo te iba a preguntar si nos cuentas un poquito qué significa esa matriz de expectativas para las personas que nos están escuchando. Esto, generalmente cuando tenemos, por ejemplo, implementado una matriz de partes interesadas, es un ejercicio un poquito de escritorio en el cual un grupo de colaboradores de la empresa se sienta, valida quiénes son las partes interesadas y valida un poco el impacto que tenemos de adentro hacia afuera de la empresa. Cuando tenemos requerimientos de sostenibilidad y cuando estamos implementando el programa de sostenibilidad, al integrar la doble materialidad, que es hacerme responsable de mi impacto de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, yo tengo que levantar una matriz de necesidades y expectativas, en las cuales ya no es un ejercicio de escritorio, sino yo voy y le pregunto a mis partes interesadas qué necesidades y expectativas tienen y cómo quiere que nos empecemos a comunicar con ellos, o cuáles son los mecanismos de comunicación más eficientes. Por eso se tiene que levantar esta matriz de necesidades y expectativas, que se entiende como ver los impactos de afuera hacia adentro de las partes interesadas. Listo, gracias. Con gusto. Entonces, aquí nos pregunta cómo nos comunicamos, si hay algunas métricas de gobernanza. Aquí en la materialidad hay muchas empresas que nos preguntan, pero bueno, es que nos están preguntando, voy a dar un ejemplo, nos están preguntando que si nosotros apoyamos las ballenas del Pacífico. Y pues nosotros, la respuesta es no, uno, porque pues no impactamos directamente a las ballenas del Pacífico, y dos, porque nuestros recursos van hacia los impactos reales y potenciales. ¿Qué nos da esto? La materialidad nos dice, y es el filtro real para que ustedes puedan incluir o excluir sus iniciativas o acciones relacionadas con ciertos impactos. Entonces, más adelante vamos a ver unas preguntas en las cuales pueden contestar completamente no, porque no hace parte de su materialidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los requisitos claves, por ejemplo, de esta materialidad? Que haya una consulta con partes interesadas, que se tenga esta doble materialidad donde yo incluyo mis impactos de adentro hacia afuera y los impactos de afuera hacia adentro. Tiene que estar justificada, documentada y tiene que tener, que generalmente se pone un correo en el informe de sostenibilidad, tiene que tener un canal de retroalimentación. Listo. Entonces aquí ya entramos a planes, programas y proyectos que ya los vamos a empezar a ver en ambiental, social y económico, donde yo veo, listo, ya yo sé cuál es mi impacto, entonces yo ya sé qué voy a empezar a hacer en temas ambientales, yo ya voy a saber qué estoy haciendo en temas económicos, en gobierno corporativo y en temas sociales. Antes, quiero detenerme en esta pestaña que es nueva, que es la pestaña de riesgos y oportunidades. ¿Qué está pasando? Que, por ejemplo, en varias empresas o los bancos o las auditorías ambientales o de sostenibilidad les están preguntando cómo están haciendo la gestión de riesgos. Entonces, uno, pues si está habiendo una matriz de riesgos asociados con temas ASG directamente.
pero cuando está más profundo, pues ya me preguntan temas como, por ejemplo, la gestión de riesgos asociados a los riesgos climáticos. Si yo tengo que hacer ese levantamiento, porque tengo un requerimiento, una enmienda de una ISO o de alguna auditoría, tengo que empezar a ir un poco más allá, entendiendo que los riesgos de sostenibilidad pueden ser de doble vía, pero si este riesgo es de cambio climático, es un riesgo externo. Entonces, por ejemplo, nos preguntan que si ya han definido como prioritarios los riesgos de sostenibilidad y cuál ha sido el criterio. Pero esta pestaña es muy nueva. Recordemos que si no tenemos nada de esto, lo mejor y lo más recomendable es contestar no y levantar dentro de esos planes, programas y proyectos un nuevo plan en el cual yo haga esta matriz de los riesgos asociados a cambio climático. Entonces, volvemos a las mismas diapositivas que les estaba explicando ahorita, donde me preguntan cuál es el nivel de integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial. Pero si yo tengo un muy buen programa construido desde la estrategia, yo aquí marco sí de una. Y que sí está integrado porque más bien se construyó en una sola sombrilla lo de sostenibilidad y fue mucho más fácil para permear en la organización. De nuevo nos preguntan el tema de los horizontes. Si la estrategia de sostenibilidad considera los impactos en distintos horizontes del tiempo, que fue una de las cosas que les estaba preguntando al inicio, y por qué es tan importante tener el programa alineado a una visión a corto, mediano y largo plazo. ¿Listo? Aquí también lo que les decía, riesgos climáticos, nos pregunta también si la estrategia se basa en un análisis de materialidad. Entonces volvemos a las diapositivas y vemos que por eso la estrategia tiene que estar pegada a la materialidad, porque incluso la pregunta es si la estrategia se basa en un análisis de materialidad que prioriza los temas más relevantes para la entidad. Y las respuestas no son solo sí o no, sino son un poco más profundas, donde ya realmente te preguntan si se cuenta con un análisis de materialidad o es con criterios internos o no se realiza con análisis de materialidad. Pero para que tú sepas realmente los impactos, sí tienes que hacer un análisis de materialidad. Entonces, bueno, volvemos por aquí. Y vemos el tema de planes, programas y proyectos que tiene que apuntar a las 5 dimensiones, la ambiental, la social, gobierno corporativo, económico y financiero. Estos son unos ejemplos, pero recuerden que sus iniciativas, acciones, tienen que ir solamente vinculadas a sus temas materiales, a sus impactos más significativos. Entonces, por aquí en ambiental, por ejemplo, si yo soy una empresa de servicios, pues yo por ahora no tengo tema de economía circular o de compensación de carbono, porque por ejemplo mi empresa es de servicios, pero seguramente si puse unos paneles solares sí tengo un compromiso relacionado con la eficiencia energética. Hay unas preguntas bien interesantes acá. La pregunta 14, que pregunta qué prácticas relacionadas con inteligencia artificial aplica la entidad empresarial en sus procesos, operaciones o gestión de sostenibilidad. Y nos pregunta unos temas ya relacionados con IA. Muchos de los programas con los que se mide la energía, incluso las aplicaciones donde yo puedo ir viendo el consumo de todos los lugares que yo tengo, están alimentados con inteligencia artificial y pues traen tanta analítica porque están con IA. Entonces, pues aquí tendría que marcar que sí. En este caso también es muy importante porque ya la super nos está preguntando qué estamos haciendo si ya estamos evaluando impactos ambientales asociados con el uso de la IA. Entonces, hay muchas noticias que pues muestran que se ha incrementado el uso de energía. ¿Será que yo ya lo estoy haciendo? Yo ya estoy viendo que desde que utilizamos o implementamos más inteligencia artificial, se está aumentando el uso de energía o el consumo de energía en las oficinas, en la planta. Entonces eso también es importante. Tenemos todo un módulo de residuos, bioeconomía y economía circular, en el cual pues ya nos preguntan específicamente qué estamos haciendo, cómo lo estamos convirtiendo en circular.
tenemos un tema de biodiversidad y de nuevo nos preguntan los ODS más relevantes. En social tenemos el tema de cultura y ética, que generalmente, pues si estamos obligados a este informe, seguramente estamos obligados en SagriLab y PT, y pues en PT viene todo el tema de código ético, entonces seguramente ahí ponemos que sí. Aquí son todas las iniciativas para mitigar o compensar el impacto hacia las comunidades LGBTQ+. Generalmente muchas empresas me preguntan, bueno, ¿yo tengo que hacer todo esto? La respuesta es no, siempre y cuando en tu materialidad no esté. Pero aquí podemos poner otro, siempre y cuando tengamos una política de diversidad e inclusión ya lista. Eso nos puede ayudar a decir, nosotros sí tenemos esta política, incluso creo que es un poco obligatoria, entonces con eso lo podemos decir. También nos pregunta temas de poblaciones vulnerables, grupos subrepresentados o minorías. También nos pregunta de los ODS y nos empieza a preguntar qué dimensiones sociales están en nuestros indicadores, si estamos reportando empleo, diversidad e inclusión, derechos humanos, salud, salud y seguridad, capacitaciones. No sé si tienen dudas. Sí, esperemos a ver si de pronto alguno de los participantes, pues ya nos gustaría como conocer los conceptos de algunos de ustedes, si ya tienen preparado como el modelo de esta información, o en qué parte de pronto nos colocan acá por el chat de ustedes, en qué parte están ahorita, o si ya sus empresas ya tienen definidas las políticas, los programas, los proyectos, como pues para conocer y poder intercambiar un poco la conversación, digamos, en esta media horita que nos queda, pues sería interesante que nos contaran ahí o si alguien tiene dudas, si nos levanta la mano sería buenísimo como para que podemos interactuar y apoyarnos en estos espacios que finalmente para eso es que los programamos. No sé, Jimena, Juan, Judith, María Angélica, si nos contaran un poquito de cómo van con esos proyectos dentro de sus organizaciones. Listo, Rocío Moreno nos pregunta que si el formato se puede descargar en Excel, la respuesta es no. También hay un Excel en la Super, pero ese es desactualizado, ese es tal del año pasado, entonces no funciona. Por ahora no está el Excel, pero en el XBR Express puedes ir diligenciando y puedes ir guardando. Eso también te ayuda para que si tienes que preguntarle a otras áreas y demás. Y adicional a eso, se reporta en el aplicativo. Sí, ya voy a mostrar esa parte, cómo se puede cargar en el aplicativo Sirfin cuando ya se termine el informe. Listo, entonces, ¿qué es muy importante? A lo largo del XBRL en ambiental, social y en económico y financiero, vamos a ver temas muy importantes, que también es una escalera y pues tiene que tener un hilo conductor. ¿Por qué? Porque es que nos pregunta cómo estamos llevando eso, quién aprueba la política, quién supervisa los programas, ya hay riesgos asociados con la sostenibilidad, quién coordina los planes, programas y proyectos, cómo se consolida el reporte, quién o no actualiza las políticas o la materialidad, cómo se ejecutan los programas, incluso ahora nos está preguntando cómo se recopilan los datos. Porque en la parte de inteligencia artificial nos pregunta que si utilizamos IA para la recopilación de los datos. Entonces es muy importante que para todo el programa yo tenga, de nuevo vuelvo aquí, a que mis KPIs sean de medición, o sea que tengan, incluso pues utilizamos un estándar internacional para que yo sepa que después de esta materialidad, después de identificar cuáles son mis reales impactos, los impactos reales y potenciales, yo cómo los estoy midiendo, pero también quién se está haciendo cargo, porque si se dan cuenta, pues la sostenibilidad, por más de que haya un área de sostenibilidad o un responsable, pues es parte de todos, ¿listo? Del nivel estratégico, nivel táctico o incluso de operaciones.
Entonces, aquí, bueno, ¿qué KPIs tenemos que utilizar? En las dimensiones. ¿Por qué? Porque incluso aquí en el XBRL nos empiezan a preguntar, listo, ustedes tienen temas, por ejemplo, de sostenibilidad en temas económicos o financieros, ya hay un presupuesto de sostenibilidad, ya hay algún retorno de la inversión sostenible que yo ya esté trayendo a la empresa, tengo ya activos verdes, ya tengo ingresos verdes, ya tengo costos ambientales asociados a mis programas. Entonces, por eso es tan importante tenerlo todo en una sombrilla. Y esto pues va a ser muy importante al momento de que se aprueben la NIFC 1 y la NIFC 2. Una pregunta de Gladys Susana es, ¿la responsabilidad de presentar este informe de qué área es? Teniendo en cuenta que no se tiene implementado un programa de sostenibilidad, sino que son diferentes procesos. Pues mira, Gladys, aquí en el inicio nos da unas opciones de quién se puede hacer cargo de eso, pero generalmente, si todavía no hay un programa, pues generalmente puede ser pues la persona que decida o a la que asignen, que tenga contacto con todas estas áreas y que por ahora, mientras lo van implementando, lo pueda gestionar. Por ejemplo, nosotros acompañamos a varias empresas y aquí en esta respuesta pues ponemos un consultor externo de sostenibilidad. Aquí tenemos líder de sostenibilidad, líder ambiental, oficial de cumplimiento, pero pues todos sabemos que el oficial de cumplimiento no tiene la responsabilidad de hacer este informe, ya que pues tiene muchas dimensiones a las cuales pues el oficial no alcanza a llegar. Representante legal, contador o jefe jurídico u otro. Entonces, esas son las personas que lo pueden diligenciar, pero como les dije, si ponemos otro, pues nos deja diligenciarlo. Listo. Entonces, aquí les doy como un checklist de, bueno, puede ser que yo hace un año haya dicho como me llegó un requerimiento de un banco, me llegó un requerimiento de un cliente proveedor y yo hice rápido una política de sostenibilidad. ¿Qué pasa? Que esa estrategia de sostenibilidad tengo que volver a validarla. ¿Por qué? Porque tiene que incluir la estrategia, la materialidad, los programas, las metas y los KPIs para que la política se cumpla. Pero aquí les damos como un checklist de cumplimiento. Entonces, bueno, yo ya tengo esa política, ya está aprobada, ya tiene un cronograma, vincula explícitamente la misión y la visión, está soportada por procedimientos y por indicadores, está soportada por la materialidad, está conocida y socializada, es actualizable ante los cambios regulatorios y pues tiene un tema de mejora continua. Entonces aquí vemos que pues el cumplimiento del informe 08 no es solo un cumplimiento, si bien es nuestra primera vez y la superintendencia nos pide anímense en hacerlo, hacen muchas respuestas sean no, pues vemos que este informe va mucho más allá, porque nos pide ya tener estrategia, nos pide ya tener una materialidad, nos pide ya tener unos planes de acción, una medición y una política formalizada. Entonces, bueno, vamos a ir ya por acá. Entonces, cuando yo ya diligencio todo esto, yo siempre le tengo que marcar aquí validar para que me vaya diciendo cómo voy en cada uno. ¿Listo? Es muy importante que cualquier error yo lo vaya validando. ¿Listo? Es importante también que cuando yo lo genere, ya aquí le de guardar, cuando yo le de guardar, lo guarde en el escritorio. Del escritorio es mucho más fácil cargarlo a Sirfin. Entonces vamos a ir al módulo de Sirfin y vemos que sale aquí el reporte 08. Si yo ya lo fuera a cargar, le doy aquí en el mensajito, me pide un correo electrónico corporativo, lo cargo y el resultado tiene que ser un número de radicado, que al momento que le doy buscar acá, me sale ya un número de radicado. Cuando yo tengo ese número de radicado, tengo que diligenciar una constancia. Esa constancia es la constancia del informe 08.
no sé si todos sepan, pues el informe 08, a pesar de que es voluntario, al momento que yo cargue la información, tengo que hacer una constancia. Les voy a mostrar el modelo, si quieren tomarle un pantallazo, pero esa constancia sí está en la página de la super, que es esta. Entonces en esta constancia ya aquí tengo que poner el número de radicado, la fecha y la firma del representante legal. Cuando yo la tenga, después de esto yo tengo que ir aquí donde dice documentos adicionales. Tengo que poner usuario y clave, y cuando tenga el usuario y clave voy a ingresar, denme un segundito, ingreso. Yo ingreso y aquí le voy a dar número de radicación, le pongo el número de radicado que me salió, 2025, porque estamos presentando año pasado, y consulto y ahí cargo el documento. Hasta que yo cargue esta constancia, me queda como el neto cumplimiento. No sé si... Listo, espérame, Rocío dice... O sea que este informe no se diligencia en prevalidador. Sí, este es el prevalidador. Este es el mismo XBRL. Mira, si yo me salgo acá, cuando yo le digo nuevo informe, aquí también me sale los estados financieros. Este es el prevalidador. Entonces sí es el mismo. Buenas tardes. ¿Es posible una explicación más detallada de la materialidad? Sí, ya te voy a explicar qué es eso de materialidad con el estándar de sostenibilidad que nosotros utilizamos, que es GRI. GRI tiene todo un capítulo que se llama temas materiales. Y en temas materiales nos explica muy bien cómo definir, incluso el paso a paso, para determinar los temas materiales. Entonces, uno es entender el contexto de la organización, identificar los impactos reales y potenciales, evaluar la importancia. Al momento de evaluar la importancia, yo tengo que contar con la participación de los grupos de interés, que de hecho era una de las preguntas que nos hacían. Yo tengo que no solo validar cuáles son los impactos que yo creo que genero, sino le tengo que preguntar a todas mis partes interesadas, bueno, ellos en qué ven que yo estoy impactando. Y ya después se priorizan esos impactos y se presentan los temas materiales. A esos temas materiales yo les pongo un verbo, por ejemplo, minimizar, controlar, medir, compensar o maximizar en el caso que uno de mis impactos sea positivo, ¿no? Aquí quien me preguntó, María Borray, pues te animo a leer GRI 3, temas materiales, donde nos explican muy bien el procedimiento y nos explican cómo hacerlo. Pero también te animo a que si trabajas en algún sector específico, busques algún informe de sostenibilidad de alguna empresa similar a la que trabajes y busques el análisis de materialidad. Ahí vas a entender mucho más cómo las empresas divulgan sus temas materiales. Listo. Buenas tardes, quisiera compartir una experiencia. No sé si es posible habilitar el micrófono. Juan Fernando, voy a habilitarte el micrófono. Un momento y te habilito, Juan Fernando. Juan Fernando, ya tienes habilitado el micrófono. Hola Catalina, ¿cómo estás? Buenas tardes, equipo. ¿Cómo se Hola, encuentran? bien, Bien, bien. afortunadamente, ¿cómo vas? Cuéntanos. Pues muy bien. Sí, mira, justo pues hablas de Cipas ya, somos una compañía dedicada pues como a los alimentos balanceados y a la porcicultura, y quería compartir como una experiencia justamente con todo ese tema en general de la estrategia de sostenibilidad y los informes de OCHE. Pues, por ejemplo, para el 2024, pues fuimos requeridos por SIRFID, ¿cierto? Por las super sociedades, pues como para hacer el licenciamiento
Y en ese momento pues no teníamos nada en general de estrategia de sostenibilidad y claramente pues también recomendación ahí. Sí, fuimos sinceros y respondimos realmente qué teníamos y qué no teníamos y sé que esa herramienta también da como, digamos, una hoja de ruta justamente para identificar esas posibles brechas, ¿sí? A raíz de esto, pues durante el 2025 creamos la estrategia de sostenibilidad, digamos que avanzamos mucho en esto. Y por ejemplo, algo que veo muy interesante y de esas nuevas preguntas que nos ha mostrado Catalina, es que por ejemplo, a pesar de avanzar de pronto en la estrategia, temas como la política, por ejemplo, en el caso de nosotros, aún quizás no se ha dejado pues como explícitamente, y más porque el tema de sostenibilidad en las compañías, digamos que es un proceso, cuando uno está familiarizado con él, se requiere justamente tiempo como para ser entendido por la alta dirección, los órganos de gobierno, etcétera. Y algo que me pareció curioso, y aquí de pronto como la pregunta, no sé si entre la experiencia que ustedes han tenido, justamente también durante el 2025, digamos que adquirimos una nueva unidad de negocio, una empresa, por así decirlo, pero ya hace parte pues como tal de la organización principal y a ellos hace poco le requirieron justamente de manera voluntaria el informe 08. En ese orden de ideas, podría diligenciar la información de esta otra razón social teniendo en cuenta como que ya está vinculada a la empresa que de alguna otra manera tiene estrategias de sostenibilidad o recomiendan que de pronto para esa nueva compañía que fue requerida, pues pongamos que no y quizás del otro año que vamos a hacer como el ejercicio de actualización de la materialidad, tener en cuenta esta unidad de negocio y reportar solamente pues como un informe 08 por así decirlo, quizás como en los grupos empresariales. De pronto han tenido como esta Pues, connotación, peculiaridad. Juan, Juan, en el informe 08 es independiente. En el informe 08 se reporta por NIT. Si ya van a hacer un informe en PDF a través del estándar GRI, GRI permite mencionar todas las empresas. Sería diferente, pero el 08 sí lo tienes que diligenciar aparte. Sí, Ok, sí, apoyando lo que Igual dice tocaría validar muy sí. bien el caso, creo que no nos alcanzaría mucho el tiempo, pero podemos tener una consultoría contigo para explicarte muy bien, porque nos tienes que detallar muy bien el caso. Osvaldo, perfecto. ¿quieres decir algo? No, sí, lo que tú dices, sí. Ahorita este modelo 08 es por NIT, ¿sí? Es por NIT de cada una de las sociedades, sea matriz, subsidiaria, pero lo que bien dice Catalina, claro, si tú aplicaste, no sé, de pronto Juan Fernando, no nos comentaste, claro, ¿por qué no? Si tú hiciste presentación de informe a fin de 2025, pero informe ya de sostenibilidad formal, ahí se podría vincular ya las diferentes subsidiarias y es válido. Ahí hay unas informaciones generales que uno le da la categoría a esas subsidiarias y haces un informe en conjunto, pero no sé cómo es el estado tuyo, digámoslo así ahorita. Correcto, perfecto. Sí, me parecería, justo también cuando me llegaron como con esta novedad de la otra unidad de negocio, también quedé como, bueno, sí, tocaría revisar y especificar, porque sé que desde la estrategia puedo cobijar diferentes unidades de negocio o empresas subsidiarias, pero justamente para ese reporte específico sí tenía la duda. Entonces sí, claro, si quieren, pues después nos ponemos en contacto y podríamos estar aquí, ya me dejó el número, perfecto. Y gracias, Juan Fernando, no, con gusto. Y casualmente, Catalina, de pronto a los del seminario de hoy no les hemos dado el número del WhatsApp de nosotros. Acuérdese que por lo general tenemos un WhatsApp donde el grupo, digamos, nos hacen preguntas, nos dejan inquietudes, nosotros los estamos invitando constantemente a eventos que se realizan virtualmente o cuando los hagamos presencial, pues en su momento se invitan, pero sí sería muy bueno que se vincularan por el WhatsApp que tenemos del grupo de sostenibilidad, donde pueden hacernos preguntas y colocan alguna inquietud, pues Catalina maneja toda la información del grupo, pero sí es bueno que se puedan vincular al proyecto como tal, porque ahí salen muchas soluciones que nos preguntan ustedes casualmente.